Por favor, no me entregues a ellos. Mi papá dijo que la gente es buena, susurró la niña, escondiéndose detrás de su espalda cuando llegaron los cazadores. La mano de Peter se aferró con más fuerza a su lanza mientras empujaba a Mila para que se quedara detrás de él. La niña de piel azul temblaba contra su espalda, sus pequeños dedos aferrándose a su gastado chaleco de cuero. A través de la cortina de agua que ocultaba su cueva, podía distinguir las siluetas de los cazadores. 5, quizás 6 de ellos, con sus contornos distorsionados por la cascada. No nos encontrarán si nos quedamos en silencio, susurró Sara, su voz apenas audible por encima del estruendo de la cascada. Sus ojos oscuros se desviaron nerviosamente hacia Duel, quien afilaba silenciosamente su espada contra una piedra lisa, cada pasada deliberada y concentrada. El sonido metálico le provocó escalofríos a Peter. La cueva había sido su santuario durante 3 días, tiempo suficiente para descansar, pero no para bajar la guardia. El estrecho espacio detrás de la cascada ofrecía protección contra los elementos y las miradas indiscretas, pero podría convertirse rápidamente en una trampa si los descubrían. Un grito agudo atravesó el aire, elevándose por encima del constante murmullo del agua. Sonaba como la llamada territorial de los depredadores de pico afilado que cazaban en los valles. Pero Peter sabía que no era eso. Era demasiado rítmico, demasiado controlado. Es su señal, siseó, desplazando su peso hacia adelante. Se están coordinando, separándose. Duel dejó de afilar su espada y se levantó en un solo movimiento fluido. No podemos quedarnos aquí. Su voz era un murmullo grave, tranquilo a pesar del peligro. Encontrarán la cueva tarde o temprano. El agarre de Mila en el chaleco de Peter se hizo más fuerte. Quieren llevarme de vuelta, susurró, con la voz temblorosa. Por favor, no dejes que me lleven. Peter se giró y se arrodilló ante la niña, mirándola a sus grandes y temerosos ojos, de un sorprendente color violeta que contrastaba con su pálida piel azul. Le prometí a tu padre que te mantendría a salvo, dijo con firmeza. Y lo haré. Habían pasado 3 semanas desde que encontraron a Mila abrazada al cuerpo de su padre al borde del bosque carmesí. El hombre, claramente de otro mundo como su hija, había sido herido de muerte, su piel azul cenicienta y fría. Con su último aliento, les había suplicado que protegieran a su hija de quienes la cazaban. No habían necesitado preguntar quiénes eran. La reputación de los cazadores los precedía. Rastreadores despiadados que capturaban especímenes raros para el entretenimiento y los experimentos de los ricos. Una piedra resonó afuera, demasiado cerca para su tranquilidad. Uno de los cazadores estaba escalando el acantilado junto a la cascada. Tenemos que movernos ya, insistió Sara, recogiendo sus escasas provisiones. Hay otra salida en la parte trasera de la cueva, un túnel estrecho. Lo exploré ayer. Sale por encima de la línea de los árboles. Peter asintió y se volvió hacia Mila. Quédate entre Duel y yo. No hagas ni un solo ruido, pase lo que pase. ¿Puedes hacerlo? La niña asintió, sus ojos violetas resueltos a pesar del miedo. Duel apagó su pequeño fuego con un puñado de tierra, sumiendo la cueva en una semioscuridad. La única luz se filtraba a través de la cascada, bañando todo en un vacilante resplandor azul. Sara abrió el camino, agachándose en una grieta al fondo de la cueva que Peter había confundido con una sombra. El pasaje era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para los hombros de Duel, y ascendía de forma pronunciada. La roca estaba húmeda y resbaladiza bajo los dedos de Peter mientras ayudaba a Mila a sortear la difícil subida. Detrás de ellos, oyeron gritos. Los cazadores habían encontrado la cueva. Los sonidos de chapoteos y voces airadas resonaron por el estrecho túnel, impulsándolos a moverse más rápido. Seguirán nuestro rastro, dijo Duel sombríamente mientras salían del túnel a una cornisa rocosa con vistas a la vasta extensión del bosque carmesí. Los árboles se extendían ante ellos como un mar de sangre, sus hojas escarlatas susurrando con la brisa. Entonces dejaremos uno falso, respondió Peter, ya escaneando el terreno. La maleza es espesa cerca del barranco del este. Podemos usarla para ocultar nuestra verdadera dirección. Se movieron rápidamente a lo largo de la cresta,
ayudando a Mila a superar el terreno accidentado. La niña era notablemente resistente, sin quejarse nunca a pesar del ritmo agotador. Cuando llegaron a un punto adecuado, Peter puso en práctica su plan. Dejó huellas claras que conducían hacia el barranco del este, luego retrocedió por un arroyo poco profundo, con cuidado de no dejar rastro. Mientras tanto, Sarah y Duell continuaron hacia el noroeste con Mila, dirigiéndose a la parte más densa del bosque carmesí. Peter se reunió con ellos una hora más tarde, con una sonrisa sombría en el rostro. Les dejé algunas sorpresas, dijo, palmeando la bolsa casi vacía en su cinturón que una vez contuvo estacas afiladas y cuerdas trampa. No los detendrá por mucho tiempo, pero debería ralentizarlos. El bosque carmesí era tanto una bendición como una maldición. Su denso dosel proporcionaba cobertura contra exploradores aéreos, pero el suelo del bosque era un laberinto de peligros. Lianas sangrientas colgaban de las ramas como enredaderas inocentes hasta que sentían una presa de sangre caliente debajo, entonces caían a la velocidad del rayo para atrapar y digerir lentamente a sus víctimas. Trampas naturales revestidas de cristales afilados como cuchillas yacían ocultas bajo parches de musgo de aspecto inocente. Y los depredadores autóctonos, cazadores de 6 patas con habilidades camaleónicas, siempre estaban observando, siempre esperando. «Pisa donde yo piso», indicó Peter mientras se adentraban en el bosque. «No toques nada que no sea necesario». Se movían en fila india, con Peter a la cabeza, luego Mila, Sarah y Duell cerrando la retaguardia. El inquietante silencio del bosque solo se rompía por el ocasional crujido de las hojas y los lejanos gritos de criaturas desconocidas. Durante horas, avanzaron sin descanso, deteniéndose solo cuando el agotamiento de Mila se hizo evidente. Durante un breve descanso, Sarah sacó su odre de agua y se lo ofreció a la niña. «Gracias», susurró Mila, tomando un pequeño sorbo antes de devolverlo. «¿Todavía nos siguen?» Duell, que había estado vigilando, asintió solemnemente. «Son persistentes, pero les estamos dejando poco que rastrear». Como para contradecir sus palabras, sonó un cuerno a lo lejos. 3 toques cortos. «Han encontrado nuestro rastro de nuevo», dijo Peter, levantándose rápidamente. «Tenemos que movernos». La persecución continuó durante el día y hasta la noche. Las lunas gemelas se alzaron en el cielo, su pálida luz filtrándose a través del dosel carmesí y proyectando un inquietante resplandor rojo sangre sobre todo. Se vieron obligados a detenerse cuando la oscuridad se hizo demasiado densa para navegar con seguridad. Encontrando una posición defendible, un pequeño hueco formado por las enormes raíces de un árbol antiguo, se instalaron para unas horas de descanso. «Yo haré la primera guardia», ofreció Peter, situándose donde podía observar el camino que habían dejado atrás. Sarah asintió, preparando ya una pequeña zona para que durmiera Mila. La niña se acurrucó contra ella, el agotamiento finalmente venciéndola mientras caía en un sueño profundo. Duell se unió a Peter en el puesto de vigilancia, sus ojos oscuros escaneando el bosque. «Están más decididos de lo habitual», observó en voz baja. «¿Qué hace a esta niña tan especial?» Peter negó con la cabeza. «No lo sé. Su padre solo dijo que la mantuviera a salvo, que era diferente. Sea lo que sea que signifique, es suficiente para que nos rastreen a través de 3 territorios. Su sangre», dijo Sarah suavemente desde detrás de ellos. Se giraron y la encontraron de pie, con los brazos cruzados. «Lo noté cuando le curé los rasguños el primer día. Tiene propiedades inusuales. Brilla débilmente en la oscuridad». El ceño de Peter se frunció. «¿Crees que la quieren por su sangre?» Sarah asintió sombríamente. «Este mundo valora lo raro y único. ¿Quién sabe qué creen que podría hacer por ellos?» La idea le revolvió el estómago a Peter. Razón de más para asegurarse de que nunca le pusieran las manos encima. La noche transcurrió sin incidentes, pero el amanecer trajo nuevos desafíos. El bosque se hizo más denso, la maleza más traicionera. 2 veces tuvieron que retroceder al encontrarse con impenetrables matorrales de espinas. A mediodía, llegaron a las orillas de un río, ancho y turbulento, sus aguas de un extraño blanco lechoso que ocultaba cualquier cosa que pudiera acechar debajo. El río de las lágrimas,
murmuró Sara, arrodillándose para mojar los dedos en el agua. Los lugareños dicen que se forma con el llanto de las montañas. ¿Podemos cruzarlo?, preguntó Peter, mirando las aguas revueltas con preocupación. Duel ya se movía por la orilla, buscando secciones más estrechas. «Por aquí no», gritó. «Demasiado ancho, demasiado rápido». Siguieron el río hacia el norte, el sonido del agua impetuosa enmascarando sus movimientos, pero también ocultando potencialmente la aproximación de sus perseguidores. Después de casi una hora, encontraron lo que buscaban: una sección donde el río se estrechaba entre dos formaciones rocosas. «Podemos construir una balsa», sugirió Peter, mirando los árboles caídos cercanos. «No necesita ser muy elaborada, solo lo suficiente para llevarnos al otro lado». Trabajaron rápidamente. Duel cortaba ramas con su espada, mientras Peter las ataba con lianas que Sara identificó como no depredadoras. Mila ayudó a recoger ramas más pequeñas, sus manitas trabajando diligentemente junto a las de ellos. La balsa era tosca pero funcional, una plataforma plana de troncos atados con la suficiente firmeza para soportar su peso. Usando largas pértigas cortadas de árboles jóvenes y rectos, se prepararon para navegar las aguas traicioneras. «Quédate en el centro», indicó Peter a Mila mientras se alejaban de la orilla. «Y agárrate fuerte a estas lianas». La corriente los atrapó de inmediato, arrastrando la balsa hacia el centro del río, donde el agua se movía con una velocidad aterradora. Duel y Peter se esforzaron con sus pértigas, luchando para evitar que la balsa girara o volcara. A mitad de camino, ocurrió el desastre. Algo grande golpeó la parte inferior de la balsa, casi volcándola. Mila gritó al ser lanzada hacia adelante, salvada de caer al agua solo por los rápidos reflejos de Sara. «¿Qué ha sido eso?», jadeó Sara, abrazando a Mila. Su pregunta fue respondida cuando una enorme criatura parecida a una anguila emergió junto a la balsa, su cuerpo brillando blanco como el propio río. Hileras de dientes afilados como agujas recubrían una fauce lo suficientemente grande como para tragarse a Mila entera. Duel reaccionó al instante, clavando su pértiga en el ojo de la criatura. Esta se agitó de dolor, su enorme cuerpo golpeando la balsa y lanzando una cascada de agua sobre ellos. Peter la apuñaló con su lanza, apuntando a la carne blanda bajo su mandíbula. La criatura se sumergió, el agua a su alrededor agitándose violentamente. Por un momento, pensaron que se había retirado, hasta que la balsa se sacudió hacia arriba, levantada por la bestia desde abajo. «¡Saltad!», gritó Peter, agarrando a Mila y saltando hacia la orilla lejana. La orilla todavía estaba a varios metros, pero la alternativa era una muerte segura. El agua fría le impactó mientras se hundían. Manteniendo un firme agarre en Mila, Peter pateó con fuerza, luchando contra la corriente que amenazaba con arrastrarlos río abajo. La fisiología alienígena de la niña la hacía sorprendentemente flotante, una pequeña bendición mientras luchaban por llegar a la orilla. Detrás de ellos, la balsa se hizo añicos cuando las mandíbulas de la criatura se cerraron sobre ella. Duel y Sara también habían abandonado la embarcación, nadando frenéticamente hacia ellos. Los pies de Peter finalmente encontraron apoyo en el lecho del río. Con un último esfuerzo, levantó a Mila a la orilla antes de salir él mismo del agua. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Duel ayudando a Sara a salir del río y a la enorme anguila blanca acercándose por detrás. «Duel, detrás de ti», gritó, buscando a tienta su lanza, que de alguna manera había permanecido en su mano durante el caótico nado. Duel se giró, apartando a Sara justo cuando la criatura se abalanzaba. Levantó su espada, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Los dientes de la bestia rozaron su costado, desgarrando cuero y carne por igual. Duel rugió de dolor, pero logró clavar su espada profundamente en el hocico de la criatura. El depredador herido retrocedió, agitándose en las aguas poco profundas antes de retirarse a aguas más profundas, dejando un rastro de sangre oscura que se disipó rápidamente en la corriente lechosa. «Duel». Sara corrió a su lado mientras él se desplomaba en la orilla, agarrándose el costado herido. La sangre se filtraba entre sus dedos, alarmantemente brillante contra su piel. «Estoy bien», gruñó,
aunque su rostro ceniciento sugería lo contrario. Solo un rasguño. Déjame ver, insistió Sara, apartando suavemente su mano. La herida era profunda, un corte irregular que iba desde sus costillas inferiores hasta la cadera. Esto es más que un rasguño. Peter se volvió hacia Mila, que estaba temblando en la orilla, con sus grandes ojos fijos en la herida de Duel. ¿Estás herida?, preguntó, revisándola rápidamente en busca de lesiones. Ella negó con la cabeza, el agua goteando de su piel azul. ¿Va a morir Duel?, susurró, con la voz temblorosa. No, dijo Peter con firmeza, apretándole el hombro. Sara lo ayudará. Ella sabe cómo hacerlo. Pero la expresión de Sara era sombría mientras examinaba la herida más a fondo. Los dientes debían de ser venenosos, dijo en voz baja. Los bordes de la herida ya se están poniendo negros. La respiración de Duel se había vuelto dificultosa, su piel pegajosa al tacto. ¿Veneno?, preguntó con los dientes apretados. Sara asintió. Necesito hacer una cataplasma para extraerlo, pero no tengo las hierbas adecuadas. Peter escaneó los alrededores. Habían emergido en la orilla oeste del río, donde el bosque carmesí daba paso a colinas onduladas cubiertas de una extraña vegetación bulbosa. ¿Qué necesitas? Lo encontraré. Sara describió varias plantas, una con hojas azules en forma de estrella, otra con flores amarillas de 3 puntas y un hongo particular que crecía en madera muerta. Pero la más importante es la tallo blanco, añadió. Tiene un tallo pálido, casi translúcido, y bayas rojas. Crece en las paredes de los acantilados, generalmente a la sombra. Peter asintió, memorizando las descripciones. Manteneos ocultos, indicó. Volveré tan rápido como pueda. Encontrar un refugio adecuado era su primera prioridad. Con la ayuda de Peter, Sara y Mila lograron mover a Duel a una pequeña depresión bajo una roca saliente. No era ideal, pero ofrecía algo de protección contra los elementos y sería difícil de ver desde la distancia. Cuida de ellos, le dijo Peter a Mila, sorprendiéndose a sí mismo por la responsabilidad que depositaba en los hombros de la niña. Pero algo en sus ojos violetas le dijo que era más fuerte de lo que parecía. Lo haré, prometió solemnemente. Con un último asentimiento a Sara, Peter partió en busca de las plantas curativas. El hongo y la planta de hoja de estrella fueron relativamente fáciles de encontrar, pero la flor de 3 puntas resultó más esquiva. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, finalmente divisó las distintivas flores amarillas en un afloramiento rocoso. El tallo blanco, como había advertido Sara, resultó ser el más difícil. Peter pasó un tiempo precioso escalando una pared de acantilado empinada, sus dedos encontrando un agarre mínimo en la roca lisa. 2 veces casi cayó, salvado solo por sus rápidos reflejos y las robustas lianas que usó para asegurarse. Cuando finalmente vio los tallos translúcidos creciendo en una grieta estrecha, sintió una oleada de triunfo. La planta era tal como la había descrito Sara. Tallos pálidos y fantasmales coronados por racimos de bayas de un rojo brillante. Cosechó cuidadosamente varios tallos, asegurándose de incluir las raíces que Sara había enfatizado que eran cruciales. El viaje de regreso se hizo más peligroso por la luz menguante y su renuencia a usar una antorcha que pudiera atraer la atención. Para cuando llegó a su refugio improvisado, las lunas gemelas estaban altas en el cielo. Las encontré, anunció en voz baja, agachándose bajo el saliente. Todas. Sara levantó la vista desde donde estaba sentada junto a Duel, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Duel estaba inconsciente, su respiración superficial e irregular. Mila estaba sentada a su otro lado, su pequeña mano descansando en su frente. Su fiebre está empeorando, dijo Sara, tomando las plantas de Peter y poniéndose a trabajar de inmediato. Machacó las hojas de estrella y el hongo con una piedra lisa, añadiendo agua para crear una pasta. Apartó las flores de 3 puntas, explicando que se usarían para hacer un té una vez que la cataplasma hubiera extraído lo peor del veneno. El tallo blanco requería una preparación más cuidadosa. Sara peló la capa exterior del tallo para revelar un núcleo gelatinoso que brillaba a la luz de la luna. Lo aplicó directamente sobre la herida,
que ahora se había hinchado y adquirido un alarmante tono púrpura. El veneno se ha extendido, murmuró, más para sí misma que para los demás. Si hubiera tenido estas hierbas antes. ¿Vivirá? Preguntó Peter sin rodeos. Sara no respondió de inmediato, concentrándose en sujetar la cataplasma con tiras arrancadas de su propia túnica. Finalmente, levantó la vista, sus ojos ensombrecidos por el agotamiento. No lo sé. Las próximas horas lo dirán. Se turnaron para vigilar a Duel durante la noche. Cuando fue el turno de Peter, se sentó con la espalda contra la pared de roca, la lanza sobre sus rodillas, dividiendo su atención entre el hombre herido y la oscuridad circundante. Mila vino a sentarse a su lado, su pequeña figura una presencia fantasmal a la luz de la luna. «Es mi culpa», susurró, abrazándose las rodillas. «Si no me estuvierais protegiendo, Duel no estaría herido». Peter negó con la cabeza. «No, pequeña. Duel tomó su decisión, al igual que Sara y yo. Te protegemos porque es lo correcto, no porque tengamos que hacerlo». «¿Pero por qué?», insistió ella, sus ojos violetas buscando su rostro. «¿Por qué arriesgaríais tanto por alguien a quien apenas conocéis?». Era una pregunta que Peter se había hecho muchas veces en las últimas semanas. ¿Por qué habían asumido esta carga, este peligro? La respuesta le llegó con una claridad sorprendente. «Porque tu padre nos miró y vio algo en lo que valía la pena confiar», dijo lentamente. «En un mundo donde la confianza es rara, eso significa algo. Y porque mereces la oportunidad de vivir sin miedo». Mila guardó silencio durante un largo momento. «Mi padre dijo que los humanos eran diferentes», dijo finalmente. «Dijo que vuestra especie tenía la capacidad para una gran crueldad, pero también para una gran bondad. Dijo que podíais elegir». «¿Y tú qué crees?», preguntó Peter, curioso por la perspectiva de la niña. «Creo que tenía razón», dijo simplemente. «Los cazadores eligen la crueldad. Tú, Sara y Duel elegís la bondad». Sus palabras se quedaron con Peter mucho después de que ella se durmiera, con la cabeza apoyada en su brazo. La simplicidad de su evaluación atravesó la complejidad de su situación, reduciéndola a su esencia, una elección entre la crueldad y la bondad. El amanecer trajo una medida de esperanza. La fiebre de Duel había bajado durante la noche, y aunque seguía débil, la negrura alrededor de su herida había retrocedido. El conocimiento herbal de Sara le había salvado la vida. «Tienes una pinta terrible», graznó Duel cuando finalmente abrió los ojos y los encontró a los tres flotando sobre él. «Deberías verte a ti mismo», respondió Peter con una sonrisa de alivio. Duel intentó sentarse, pero volvió a caer con un gruñido de dolor. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?». «Toda la noche», respondió Sara, revisando sus vendas. «El veneno casi te mata». «Pero no lo hizo», dijo él, sus ojos encontrando a Mila. «Sigo aquí para proteger a nuestra pequeña amiga azul». El rostro de Mila se iluminó con una sonrisa, la primera genuina que Peter había visto desde que la encontraron. Transformó sus facciones, haciéndola parecer la niña que era, en lugar de la fugitiva perseguida en la que se había visto obligada a convertirse. Su momento de alivio fue breve. Un cuerno lejano sonó desde la dirección del río. Los cazadores habían cruzado y estaban de nuevo tras su rastro. «Tenemos que movernos», dijo Peter, su cuerpo tensándose al oír el sonido. «¿Puedes caminar, Duel?». El hombre grande hizo una mueca pero asintió. «Con ayuda». Sara y Peter se colocaron a cada lado de Duel, soportando su peso mientras luchaba por ponerse de pie. Su rostro palideció por el esfuerzo, pero se mantuvo erguido, la determinación grabada en cada línea de su rostro. «Os voy a retrasar», dijo, con la voz tensa. «Deberíais dejarme». «Ni hablar», replicó Peter con firmeza. «Nos movemos juntos, o no nos movemos». Su avance era dolorosamente lento. Duel solo podía manejar un paso arrastrado, y tenían que detenerse con frecuencia para descansar. A mediodía, habían cubierto menos terreno del que normalmente recorrerían en una hora. El terreno ascendía constantemente ante ellos, las colinas onduladas dando paso a un terreno más accidentado. A lo lejos, se alzaban montañas escarpadas,
sus picos perdidos entre las nubes. Ahí, dijo Sara durante uno de sus descansos, señalando un estrecho paso entre dos picos más pequeños. Si podemos llegar a ese paso, podríamos perderlos en las tierras altas. Peter asintió, pero en privado dudaba que Dwell pudiera hacer la subida en su estado. Necesitaban un nuevo plan, una forma de despistar a sus perseguidores o enfrentarlos en condiciones favorables. Mientras reanudaban su difícil viaje, la mente de Peter repasaba las posibilidades. Poner trampas podría retrasar a los cazadores, pero no los detendría. Separarse era demasiado arriesgado. Divididos, eran más vulnerables. La confrontación directa era un suicidio en su estado actual. Se detuvieron al borde de un profundo barranco que cortaba su camino como una cicatriz en la tierra. Muy abajo, un arroyo corría sobre las rocas. El agua, de un extraño verde iridiscente, sugería toxicidad. No podemos cruzar por aquí, dijo Sara, examinando la caída. Tendremos que encontrar otro camino para rodearlo. Dwell se apoyó pesadamente contra una roca, su rostro contraído por el dolor a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. «¿O podemos resistir aquí?», sugirió. «El barranco a nuestras espaldas los obligará a venir de frente». Peter estaba a punto de rechazar la idea cuando un destello de movimiento en el valle de abajo llamó su atención. Hizo una señal de silencio y se agachó, indicando a los demás que hicieran lo mismo. A través de un hueco en las rocas, pudieron ver un campamento improvisado en una hondonada protegida. Tiendas de pieles de animales estaban dispuestas en un círculo irregular alrededor de una hoguera central. Hombres se movían entre ellas. No cualquier hombre, sino cazadores identificables por sus distintivas armaduras de cuero adornadas con trofeos de sus presas. «Es su campamento base», susurró Peter, contando al menos una docena de figuras. «Los que nos rastrean deben ser un grupo de exploración más pequeño». La expresión de Sara se ensombreció. «Son demasiados. Es imposible que luchemos contra todos ellos». «No», coincidió Peter. «Pero ahora sabemos dónde están, y el conocimiento es un arma en sí misma». Se retiraron con cuidado, encontrando un lugar protegido a cierta distancia del barranco donde pudieran descansar y planificar. El estado de Dwell había empeorado de nuevo. El esfuerzo de su viaje le estaba pasando factura. Sara preparó otro tratamiento de hierbas, pero su suministro del crucial tallo blanco estaba casi agotado. Al caer la noche, Peter tomó una decisión. «Voy a ir a su campamento», anunció mientras se acurrucaban alrededor de un pequeño fuego protegido. «Necesito saber por qué la quieren tanto. ¿Qué la hace tan valiosa para ellos?» «Es demasiado peligroso», protestó Sara. «Si te atrapan». «No lo harán», la interrumpió Peter. «Solo observaré. Sin riesgos». Dwell, apoyado contra una roca, asintió en señal de aprobación. «La información es lo que más necesitamos ahora mismo». Al amparo de la oscuridad, Peter regresó al barranco y luego siguió su borde hasta que encontró un camino que descendía al valle. Moviéndose con el sigilo que había desarrollado a lo largo de años de supervivencia en este mundo hostil, se acercó al campamento de los cazadores. La mayoría de los hombres estaban reunidos alrededor de la gran hoguera central, bebiendo de tazas toscas y hablando en voz alta. Peter se acercó sigilosamente, encontrando cobertura detrás de una pila de cajas de suministros en el borde del campamento. «Estamos tardando demasiado», decía un hombre, con el rostro lleno de cicatrices y curtido por el clima. «El cliente se está impacientando». «El grupo de varón los encontrará», respondió otro, este con un collar que parecían ser, inquietantemente, dedos humanoides. «Nunca han perdido una presa. Esta es diferente», argumentó el hombre de las cicatrices. «La niña azul vale más que todos nuestros contratos anteriores juntos». Los oídos de Peter se aguzaron al oír la mención de Mila. «¿Qué tiene de especial, de todos modos?», preguntó un cazador más joven. «A mí me parece como cualquier otro ser de otro mundo». La pregunta fue respondida por un hombre mayor que había permanecido en silencio hasta ahora. Cuando habló, los demás se callaron, lo que sugería su posición de autoridad. «Su sangre», dijo simplemente. «El cliente cree que contiene la clave para una vida prolongada».
Quizás incluso la inmortalidad. Murmullos recorrieron el grupo ante esta revelación. ¿Inmortalidad?, se burló el joven cazador. A mí me suena a superstición. El líder lo fulminó con una mirada fría. No importa lo que tú creas. Lo que importa es que el cliente está dispuesto a pagar una cantidad que nos haría a cada uno de nosotros ricos más allá de la imaginación. Todo lo que tenemos que hacer es entregar a la niña viva e ilesa. ¿Y los otros que van con ella?, preguntó alguien. El líder se encogió de hombros. Matadlos. No son más que obstáculos. Peter había oído suficiente. Con cuidado, se alejó de su escondite, su mente acelerada por las implicaciones de lo que había aprendido. Inmortalidad. Parecía fantástico. Sin embargo, había visto lo suficiente de este extraño mundo para saber que lo que parecía imposible a menudo no lo era. Estaba casi fuera del campamento cuando ocurrió el desastre. Un centinela que no había visto salió de detrás de una tienda, casi chocando con él. Hubo un momento de sorpresa mutua antes de que el hombre abriera la boca para dar la alarma. Peter reaccionó instintivamente, golpeando al hombre en la garganta y aplastándole la tráquea antes de que pudiera emitir un sonido. El cazador se desplomó, ahogándose en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Otro centinela había visto la conmoción y dio la alarma. Abandonando el sigilo, Peter corrió hacia el sendero que subía desde el valle. Gritos estallaron detrás de él, seguidos por el distintivo silbido de las flechas cortando el aire. Una le rozó el hombro, dejando un rastro ardiente en su piel. Pero no disminuyó la velocidad. Llegó al sendero y comenzó la empinada subida, las rocas sueltas deslizándose bajo sus pies. Detrás de él, los cazadores organizaban una persecución, sus voces resonando claramente en el aire nocturno. Peter se esforzó más, ignorando el ardor en sus pulmones y el cálido goteo de sangre por su brazo. Tenía que llegar a los demás para advertirles del peligro inminente. Cuando finalmente coronó la cresta, encontró a Sara esperando ansiosamente, lanza en mano. Oí gritos, dijo, sus ojos abriéndose de par en par al ver su herida. ¿Qué ha pasado? No hay tiempo, jadeó, pasando a su lado. Tenemos que movernos ya. De vuelta en su refugio temporal, Duel ya estaba de pie, apoyándose pesadamente en un bastón improvisado, pero decidido. Mila estaba a su lado, su pequeño rostro serio mientras ayudaba a recoger sus pocas posesiones. «Saben lo de su sangre», explicó Peter mientras se ponían en marcha, alejándose del barranco tan rápido como el estado de Duel lo permitía. Alguien les está pagando para que la capturen. Creen que su sangre contiene el secreto de la inmortalidad. ¿Inmortalidad?, repitió Sara con incredulidad. ¿Es eso posible? No lo sé, admitió Peter. Pero explica su persistencia. Mila se había quedado muy quieta. Mi padre dijo que nunca se detendrían, susurró. Por eso me trajo aquí, a este mundo. Pensó que podríamos escondernos. La revelación de que Mila y su padre habían venido intencionadamente a este peligroso mundo planteó nuevas preguntas, pero no había tiempo para explorarlas. Los cazadores estarían tras su rastro pronto y en mayor número que antes. Necesitamos un nuevo plan, dijo Duel, haciendo una mueca con cada paso. No podemos escapar de ellos. No conmigo así. Peter asintió sombríamente. Entonces dejaremos de correr y empezaremos a luchar en nuestros propios términos. Avanzaron durante la noche, dirigiéndose a terrenos más altos donde el paisaje podría darles una ventaja. Al amanecer, habían llegado a una serie de cañones estrechos tallados por antiguos ríos en la roca viva. El viento aullaba a través de estos corredores naturales, creando un inquietante sonido lastimero que le daba al lugar su nombre, los cañones del viento. Aquí es donde resistiremos, declaró Peter, inspeccionando los pasajes laberínticos. Podemos usar los cañones para separarlos, enfrentarlos en grupos más pequeños. Sara y Duel asintieron de acuerdo. Incluso Mila parecía entender la gravedad de su decisión, su joven rostro decidido. Pasaron la mañana colocando trampas, desprendimientos de rocas equilibradas, cuerdas trampa tendidas a través de pasajes estrechos, fosos disfrazados con ramas ligeras y hojas. Peter le enseñó a Mila cómo ayudar,
y la niña demostró ser sorprendentemente hábil en el delicado trabajo. A mediodía, habían transformado la entrada del cañón en un pasillo de muerte y heridas. Ahora necesitaban atraer a los cazadores. Yo seré el cebo, decidió Peter. Dejaré que me vean y luego los guiaré hacia el cañón. Demasiado arriesgado, objetó Duell. Si te atrapan antes de que llegues a las trampas. No lo harán, le aseguró Peter. Soy más rápido que ellos, especialmente en este terreno. A regañadientes, los demás aceptaron el plan. Sarah y Duell se posicionarían en puntos estratégicos dentro del cañón, listos para emboscar a cualquier cazador que superara las trampas. Mila permanecería escondida en una pequeña cueva en lo alto de una de las paredes del cañón, accesible solo por un sendero estrecho y fácil de defender. Quédate ahí hasta que uno de nosotros venga a buscarte, le instruyó firmemente. No importa lo que oigas, prométemelo. Lo prometo, dijo ella solemnemente, sus ojos violetas sosteniendo su mirada. Ten cuidado. Peter le apretó el hombro suavemente. Siempre lo tengo. Con el plan establecido, Peter regresó hacia las llanuras, encontrando una posición visible en un afloramiento rocoso. No tuvo que esperar mucho. En una hora, vio al grupo de cazadores ascendiendo por la ladera. Al menos 15 hombres, fuertemente armados y moviéndose con la confianza de depredadores que sienten que su presa está acorralada. Peter se dejó ver, haciendo una demostración de sorpresa y miedo antes de retirarse hacia el cañón. Los cazadores inmediatamente se lanzaron en su persecución, exactamente como él esperaba. Mantuvo un ritmo cuidadoso, manteniéndose lo suficientemente lejos para que siguieran persiguiéndolo, pero no tanto como para que sospecharan una trampa. Al entrar en el cañón, oyó la primera de sus trampas activarse. Un estruendo satisfactorio seguido de gritos de dolor y alarma. No miró atrás, concentrándose en navegar por el pasaje retorcido hasta donde Sarah esperaba con su arco. La segunda trampa se cobró a otros 2 cazadores, un desprendimiento que aplastó a uno por completo y atrapó a otro bajo pesadas rocas. Los supervivientes dudaron, de repente conscientes del peligro. Pero su líder los instó a seguir adelante, su voz resonando claramente en el cañón. Está solo. La niña debe estar más adelante. 10.000 créditos al hombre que la capture. La promesa de riqueza los impulsó, la precaución olvidada en su codicia. Peter llegó a la posición de Sarah y se cubrió a su lado en una estrecha cornisa con vistas al fondo del cañón. Quedan 8, susurró, colocando una flecha en su arco. Quizás 9. Sarah asintió, con su propio arco preparado. Duell está en posición más arriba. No puede luchar cuerpo a cuerpo, pero es un buen tirador, incluso herido. Los cazadores restantes aparecieron debajo de ellos, moviéndose con más cautela ahora, con las armas desenvainadas y los ojos escaneando las paredes del cañón. Peter esperó hasta que estuvieron directamente debajo de la cornisa. Luego emitió un silbido bajo, la señal para atacar. Las flechas llovieron sobre los cazadores, encontrando huecos en sus armaduras de cuero o perforando gargantas y rostros expuestos. 3 cayeron en la primera descarga, muertos antes de tocar el suelo. Los otros se dispersaron, buscando cobertura entre las rocas. ¡Arriba!, gritó uno, viendo a Peter y Sarah en su cornisa. Levantó su ballesta, pero la flecha de Sarah le alcanzó en el ojo antes de que pudiera disparar. Los cazadores restantes se retiraron por una curva en el cañón, reagrupándose fuera del alcance de los arcos de Peter y Sarah. Peter le hizo una señal a Sarah, y rápidamente cambiaron de posición, moviéndose a otro punto de ventaja preparado más arriba en el cañón. Desde su nueva posición, podían ver a los cazadores conferenciando, su líder gesticulando airadamente. Luego, para alarma de Peter, se dividieron en 2 grupos. Uno continuó por el cañón principal mientras que el otro comenzó a escalar la pared hacia un pasaje lateral. Están tratando de flanquearnos, siseó. Y ese pasaje conduce hacia el escondite de Mila. El rostro de Sarah palideció. Ve, le instó. Yo puedo encargarme de estos. Peter no dudó, trepando por una estrecha chimenea en la roca que servía de atajo a los niveles superiores del cañón. Sus músculos ardían por el esfuerzo,
pero el miedo por Mila lo impulsaba. Emergió en una cornisa justo cuando el grupo de flanqueo de cazadores llegaba al pasaje lateral. Eran 4, moviéndose rápida y confiadamente por un terreno que debería haberles sido desconocido. O eran excepcionalmente hábiles o de alguna manera habían obtenido conocimiento de la disposición del cañón. Peter se movió en paralelo a ellos, manteniéndose en lo alto y fuera de la vista. Necesitaba adelantarse a ellos para llegar a Mila antes. Apareció una brecha en la pared del cañón, demasiado ancha para saltar, pero que se podía cruzar a través de un tronco caído que formaba un puente natural. Peter dudó solo brevemente antes de hacer el peligroso cruce, el tronco moviéndose alarmantemente bajo su peso. Una vez al otro lado, aumentó el ritmo, asumiendo riesgos que normalmente evitaría, saltando brechas, deslizándose por pedregales sueltos, escalando paredes casi verticales con mínimos agarres. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Miedo de llegar demasiado tarde. La cueva donde habían escondido a Mila apareció a la vista justo cuando Peter vio a los cazadores emerger en la misma cornisa desde otra ruta. Le habían ganado, pero por muy poco. Sin pensar, Peter lanzó un grito de guerra, desenvainando su cuchillo mientras cargaba. Los cazadores se giraron, sorprendidos por el ataque por la espalda. Peter se estrelló contra el primero antes de que pudiera levantar su arma, clavando su cuchillo bajo las costillas del hombre. Sangre caliente brotó sobre su mano mientras giraba la hoja, asegurando una herida fatal. Los otros 3 se recuperaron rápidamente, formando un semicírculo alrededor de Peter con las armas desenvainadas. Uno llevaba una espada curva de aspecto malvado, otro una lanza corta y el tercero un par de dagas dentadas. «Eres persistente, te lo concedo», dijo el de la espada, su rostro lleno de cicatrices torciéndose en una mueca de desprecio. «Pero se acabó. Dinos dónde está la niña, y quizás te dejemos vivir». «Venid a averiguarlo», gruñó Peter, cambiando el agarre de su cuchillo ensangrentado. Atacaron al unísono, un asalto coordinado que hablaba de una larga experiencia luchando juntos. Peter esquivó la espada, bloqueó la lanza con su antebrazo, pero una de las dagas encontró su muslo, cortando profundamente. Gruñó de dolor pero no vaciló, clavando su hombro en el pecho del portador de la daga y enviándolo tambaleándose hacia atrás. La lucha fue breve pero brutal. Peter luchó con la desesperación de un hombre que protege algo más valioso que su propia vida. Recibió heridas, un corte en la espalda, otro profundo en el brazo, pero infligió más de lo que recibió. El portador de la daga cayó primero, su garganta abierta por un tajo afortunado. El lancero lo siguió, su arma vuelta contra él en un rápido contraataque que lo dejó empalado en su propia hoja. El espadachín resultó ser más desafiante. Era hábil y fuerte, su hoja se movía en arcos borrosos que Peter apenas podía seguir, y mucho menos defender. Un tajo le abrió la mejilla hasta el hueso, y otro casi le arranca la mano por la muñeca. Sangrando por múltiples heridas, Peter fue forzado a retroceder paso a paso, su fuerza fallando. El espadachín sintió la victoria, presionando su ventaja con mayor ferocidad. En una jugada desesperada, Peter se dejó tropezar, pareciendo más gravemente herido de lo que estaba. El espadachín se acercó para dar el golpe de gracia, con la espada levantada para un golpe decapitador. En el último momento posible, Peter se irguió dentro del arco de la espada, clavando su cuchillo en la garganta del hombre con cada onza de fuerza que le quedaba. Los ojos del espadachín se abrieron de par en par por la sorpresa, su propio ataque olvidado mientras la sangre de su vida se derramaba alrededor de la hoja incrustada de Peter. Hizo un sonido húmedo y gorgoteante, luego se desplomó, muerto antes de tocar el suelo. Peter se quedó tambaleándose, la sangre manando de sus numerosas heridas. El mundo parecía inclinarse a su alrededor, la oscuridad invadiendo los bordes de su visión. Con un esfuerzo tremendo, se tambaleó hacia la cueva de Mila, decidido a asegurarse de que todavía estuviera a salvo. «Mila», llamó débilmente, su voz apenas un susurro. «Soy yo. Es seguro salir». No hubo respuesta. El miedo le dio una nueva oleada de fuerza mientras llegaba a la entrada de la cueva y miraba dentro. El pequeño espacio estaba vacío. «Mila», llamó con más urgencia,
el pánico creciendo en su pecho. ¿Acaso los cazadores la habían alcanzado primero? ¿Había huido por miedo? Un pequeño sonido desde arriba le hizo mirar hacia arriba. Allí, aferrada a una pequeña repisa cerca del techo de la cueva, estaba Mila, su piel azul mezclándose notablemente bien con la roca sombreada. Peter, susurró, sus ojos violetas abiertos de par en par por el miedo. ¿Eres realmente tú? Soy yo, confirmó él, el alivio inundándolo. Ya puedes bajar. Estás a salvo. Descendió con una agilidad sorprendente, dejándose caer los últimos metros en sus brazos. Él hizo una mueca cuando el peso de ella presionó sus heridas, pero la abrazó con fuerza de todos modos. Oí peleas, dijo ella, con el rostro enterrado en su pecho. Tenía tanto miedo. Lo sé, la consoló, acariciando su cabello. Pero hiciste exactamente lo que debías. Te quedaste escondida. Un grito desde abajo llamó su atención. Más cazadores. Peter no estaba seguro de tener la fuerza para enfrentarse a otra pelea, pero la voz que lo llamó no era la de un cazador. Era la de Sara. Apareció en la cornisa momentos después, arco en mano y un corte reciente en la frente, pero por lo demás ilesa. «Peter», exclamó, corriendo a su lado cuando vio la magnitud de sus heridas. «Por los dioses, estás hecho un desastre. Deberías ver a los otros», bromeó débilmente, y luego se tambaleó alarmantemente cuando su fuerza finalmente cedió. Sara lo atrapó antes de que pudiera caer, sentándolo con la espalda contra la pared de roca. «¿Duel?», preguntó con los dientes apretados mientras ella comenzaba a examinar sus heridas. «Vivo», confirmó ella. Derribó a 2 más con su arco. El resto huyó cuando se dieron cuenta de cuántos habían perdido. «Volverán», dijo Peter sombríamente. «Con más hombres», asintió Sara, rasgando tiras de su túnica para vendar sus peores heridas. «Pero no hoy. Nos hemos ganado algo de tiempo». Mila observaba ansiosamente mientras Sara trabajaba, sus pequeñas manos apretadas. «¿Puedo ayudar?», preguntó tímidamente. Sara le dedicó una sonrisa amable. «Sí, pequeña. Trae mi mochila de la cueva. Tengo hierbas que ayudarán a detener el sangrado». Con la ayuda de Mila, Sara trató las heridas de Peter lo mejor que pudo. Ninguna era de riesgo vital inmediato, pero la pérdida de sangre acumulada lo había debilitado significativamente. Necesitaría tiempo para recuperarse. Tiempo que quizás no tuvieran. «Tenemos que movernos», insistió Peter una vez que Sara terminó sus curas. «Encontrar un lugar más defendible». «No estás en condiciones de viajar», objetó Sara. «Tampoco Duel. No podemos quedarnos aquí», argumentó. «Ahora saben dónde estamos». Su debate fue interrumpido por un sonido extraño, un gruñido bajo y retumbante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mila jadeó, acercándose más a Peter. «¿Qué ha sido eso?», susurró Sara, alcanzando su arco. La respuesta llegó en forma de una enorme figura que se materializó en el borde de la cornisa. Una criatura parecida a un lobo con un pelaje azul y desgreñado y ojos que brillaban como ascuas en el crepúsculo. Era fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, sus hombros a la altura del pecho de Sara. Peter intentó alcanzar su cuchillo, solo para recordar que todavía estaba incrustado en la garganta del espadachín. Sara había tensado una flecha, pero dudó en disparar. Algo en el comportamiento de la criatura la hizo dudar. El lobo dio un paso adelante, sus enormes patas silenciosas sobre la piedra. Luego, para su asombro, bajó la cabeza en lo que solo podía describirse como un gesto de respeto. «No está atacando», murmuró Sara, bajando lentamente su arco. Mila se adelantó antes de que ninguno de los adultos pudiera detenerla, con la mano extendida hacia el enorme depredador. «Te conozco», dijo suavemente. «Eres como yo. No de aquí». El lobo retumbó profundamente en su pecho, un sonido que podría haber sido de acuerdo. Se acercó, tocando suavemente su hocico con la palma de Mila. «Mila», la llamó Peter en voz baja, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera provocar a la bestia. «Vuelve aquí despacio». Pero la niña no mostró miedo. «No nos hará daño», dijo con absoluta certeza.
Nos ha estado siguiendo, cuidándonos. Sara y Peter intercambiaron miradas perplejas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sara. Mila se volvió hacia ellos, con expresión serena. Puedo sentirlo. Aquí, se tocó la sien. Piensa en colores, no en palabras, pero lo entiendo. La revelación de que Mila poseía alguna forma de habilidad telepática con la criatura lobo fue otra sorpresa más en un día lleno de ellas. Pero no había tiempo para explorar este nuevo desarrollo. Caía la noche, y con ella llegaban nuevos peligros. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Peter, decidiendo aceptar este extraño giro de los acontecimientos sin cuestionarlo. La supervivencia a menudo dependía de la adaptabilidad. Mila consultó en silencio con el lobo y luego asintió. Conoce un lugar. Seguro, no muy lejos. Con la ayuda del lobo, recuperaron a Duel de su posición más abajo en el cañón. El hombre grande estaba pálido y exhausto, pero no había sufrido nuevas heridas. Aceptó la presencia del lobo con la misma actitud pragmática que Peter. En este mundo, los aliados eran demasiado preciosos para rechazarlos, sin importar lo inusuales que fueran. El lobo los guió por senderos ocultos a través del sistema de cañones, rutas que ningún humano podría haber descubierto sin guía. La criatura se movía con silenciosa confianza, retrocediendo ocasionalmente para asegurarse de que lo seguían o para ayudar a Mila a superar terrenos particularmente difíciles. Su destino resultó ser una cueva en lo alto de la pared del cañón, accesible solo a través de un sendero estrecho y sinuoso que sería fácil de defender. En el interior, la cueva se abría a una cámara sorprendentemente espaciosa con un pequeño manantial de agua dulce que brotaba de la roca y se drenaba a través de una grieta en el suelo. Perfecto, respiró Sara, ayudando a Duel a sentarse contra la pared. El lobo permaneció en la entrada, su enorme cuerpo bloqueando eficazmente la única entrada o salida. Parecía haberse autoproclamado su guardián, un papel que agradecieron aceptar dado su estado debilitado. A salvo por el momento, se permitieron descansar. Sara volvió a vendar las heridas de Peter y luego revisó a Duel, cuyo estado se había estabilizado, pero seguía siendo precario. Mila se acurrucó entre ellos, el agotamiento finalmente venciéndola mientras caía en un sueño profundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sara en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Peter por encima de la niña dormida. No podemos seguir huyendo para siempre. Peter había estado reflexionando sobre la misma pregunta. No, coincidió. Pero no estoy seguro de que tengamos muchas opciones. Los cazadores no se rendirán, no con la recompensa que les han prometido. ¿Podríamos intentar razonar con su cliente?, sugirió Sara. Explicar que Mila es una niña, no un recurso para ser explotado. Peter negó con la cabeza. La gente lo suficientemente rica como para ofrecer ese tipo de recompensa generalmente no se preocupa por los argumentos morales. Además, ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces necesitamos encontrar un lugar al que no puedan seguirnos, dijo Duel, su voz débil pero su mente aún aguda. Un lugar fuera de su alcance. ¿Existe tal lugar en este mundo?, se preguntó Sara. Duel guardó silencio por un momento, con el ceño fruncido en señal de concentración. Quizás no en este mundo, dijo finalmente. Pero he oído historias de los territorios del norte, las tierras silenciosas, como las llaman. Se dice que ni siquiera los depredadores más feroces se aventuran allí. ¿Por qué no?, preguntó Peter, intrigado a pesar de su escepticismo. Nadie lo sabe con certeza, admitió Duel. Algunos dicen que el aire mismo es venenoso para la mayoría de las criaturas. Otros creen que seres poderosos guardan las fronteras, permitiendo pasar solo a aquellos que consideran dignos. Sara pareció dudosa. A mí me suena a un mito. Quizás, concedió Duel. Pero todos los mitos contienen un grano de verdad, y ahora mismo un mito puede ser nuestra mejor esperanza. Peter consideró la idea. El viaje hacia el norte sería arduo, especialmente en su estado. Pero si había aunque fuera una mínima posibilidad de encontrar un refugio seguro para Mila, ¿no valía la pena el riesgo? Necesitaremos suministros, dijo finalmente. Y tiempo para recuperarnos. Ninguno de nosotros está en condiciones de viajar lejos. Sara asintió de acuerdo.
Unos días al menos. Los cazadores no volverán de inmediato. Necesitarán reagruparse, atender a sus heridos, quizás enviar a por refuerzos. Tomada la decisión, se instalaron para sanar y prepararse. El lobo iba y venía, a veces desapareciendo durante horas solo para regresar con caza fresca. Extrañas criaturas parecidas a conejos con 6 patas y un pelaje grueso que Sara declaró seguro para comer después de un cuidadoso examen. Mila pasaba gran parte de su tiempo con el lobo, los dos comunicándose en su silenciosa y misteriosa manera. De ella, supieron que la criatura no tenía un nombre como los humanos lo entenderían, pero ella había empezado a llamarlo Azure por su distintivo pelaje azul. Pasaron 3 días en relativa paz. Las heridas de Peter comenzaron a sanar, los cortes más profundos cerrándose limpiamente gracias a los tratamientos Herbels de Sara. La recuperación de Duel fue más lenta, pero la infección había sido completamente purgada de su sistema, y su fuerza natural regresaba gradualmente. En la mañana del 4.º día, Azure regresó de una de sus expediciones de caza en evidente agitación. Paseaba por la entrada de la cueva, emitiendo de vez en cuando gruñidos bajos que resonaban en las paredes de piedra. ¿Qué pasa?, le preguntó Peter a Mila, que había estado observando al lobo con creciente preocupación. Ella puso una mano en el flanco de Azure, sus ojos cerrándose en concentración. Gente, dijo después de un momento. Mucha gente viene hacia aquí. Peter intercambió miradas alarmadas con Sara y Duel. Los cazadores. Mila negó con la cabeza. Diferente. No son cazadores, pero están armados. Esta era una nueva complicación. ¿Quién más estaría en estos remotos cañones? ¿Y por qué? Peter no estaba dispuesto a esperar para averiguarlo. Tenemos que movernos, decidió. Ahora, antes de que se acerquen demasiado. Recogieron sus escasas pertenencias rápidamente, habiendo aprendido a viajar ligeros por necesidad. Duel ya podía caminar sin ayuda, aunque todavía se cansaba rápidamente. Las heridas de Peter tiraban incómodamente con cada movimiento, pero ignoró el dolor, centrándose en la preocupación más inmediata de su escape. Azure los sacó de la cueva y los guió por un sendero casi invisible que serpenteaba por la pared del cañón. La subida fue ardua, especialmente para Duel, pero el lobo parecía entender sus limitaciones, deteniéndose con frecuencia para permitirles descansar. Cuando finalmente llegaron a la cima, se encontraron en una alta meseta con vistas a todo el sistema de cañones. Desde este punto de vista, podían ver al grupo que había provocado la advertencia de Azure, una banda de quizás 20 individuos moviéndose metódicamente por los cañones de abajo. Efectivamente estaban armados, pero como Mila había dicho, no se movían como cazadores. Su formación era más defensiva que agresiva, como si esperaran ser atacados en cualquier momento. ¿Quiénes son?, se preguntó Sara en voz alta, protegiéndose los ojos del sol de la mañana. No importa, respondió Peter. Mientras no nos sigan. Se pusieron en marcha a través de la meseta, dirigiéndose al norte, como había sugerido Duel. El paisaje se volvió cada vez más árido a medida que viajaban, la vegetación achaparrada dando paso a roca desnuda, y finalmente, a campos de hielo y nieve a medida que ascendían a altitudes más elevadas. El frío era un nuevo enemigo, uno para el que estaban mal equipados para luchar. Su ropa, diseñada para las regiones más templadas que habían dejado atrás, ofrecía poca protección contra el viento cortante y las temperaturas heladas. Se acurrucaban por la noche, el enorme cuerpo de Azure proporcionando un bienvenido calor mientras dormían por turnos, uno siempre vigilando mientras los otros descansaban. La caza se hizo más escasa, obligándolos a racionar sus menguantes suministros de comida. Incluso Azure luchaba por encontrar presas en este paisaje desolado. El agua, al menos, era abundante, aunque tenían que derretir nieve y hielo sobre pequeños fuegos cuidadosamente gestionados. Después de 5 días de agotador viaje, se encontraron frente a una cordillera que se extendía por el horizonte como un muro de piedra y hielo. No había un camino visible a través, alrededor o por encima de la formidable barrera. La espina de escarcha, la llamó Duel, su aliento formando nubes en el aire gélido. Según las leyendas, las tierras silenciosas se encuentran más allá. Si es que existen, añadió Sara,
incapaz de ocultar la duda en su voz. Peter observó las imponentes montañas con una creciente sensación de desesperación. Incluso en plena forma, escalar esos picos sería un desafío monumental. En su estado actual, con una niña que proteger y suministros menguantes, parecía imposible. Necesitamos encontrar un paso, dijo finalmente. Debe haber una forma de cruzar. Pasaron el día siguiente buscando dicho pasaje, siguiendo la base de las montañas hacia el este. El tiempo empeoró, un viento amargo arrastrando nieve y hielo contra sus rostros con tal fuerza que parecía como si 1000 pequeños cuchillos cortaran su piel expuesta. Mila era la que más sufría, su cuerpo más pequeño perdiendo calor más rápidamente a pesar de estar envuelta en cada pieza de ropa de repuesto que poseían. Peter empezó a llevarla en brazos durante largos trechos, ignorando la protesta de sus heridas aún en curación. Justo cuando parecía que tendrían que dar la vuelta o arriesgarse a morir congelados, Azure soltó una serie de ladridos excitados. El lobo saltó hacia adelante, luego regresó, queriendo claramente que lo siguieran. «Ha encontrado algo», dijo Mila, su voz ahogada por la bufanda envuelta alrededor de su rostro. Siguieron a Azure hasta lo que al principio parecía no ser más que una sombra en la ladera de la montaña. Una inspección más cercana reveló que era la entrada a un túnel estrecho, quizás una formación natural, o un antiguo lecho de río que había cortado la piedra a lo largo de milenios. ¿Un camino para cruzar?, sugirió Sara esperanzada. Peter examinó la entrada del túnel con cautela. Era oscuro y amenazador, el aire que emanaba de él notablemente más cálido que la atmósfera circundante. Un calor antinatural que puso sus instintos en alerta. «No me gusta», admitió. «Pero no veo que tengamos muchas opciones. No podemos quedarnos aquí fuera mucho más tiempo». Duela sintió de acuerdo. «Al túnel, entonces. Pero manteneos alerta. Esto no me da buena espina». Entraron en fila india. Peter liderando con una antorcha improvisada, Mila justo detrás de él, luego Sara con Duel, y Azure cerrando la retaguardia. El túnel se estrechó rápidamente, obligándolos a proceder medio agachados. Las paredes eran lisas, casi pulidas, reforzando la sospecha de Peter de que no era una formación natural. El calor aumentó a medida que avanzaban, volviéndose pronto incómodamente caluroso. El sudor corría por la espalda de Peter, en marcado contraste con las condiciones heladas que habían dejado atrás. El aire se volvió denso y difícil de respirar, con un extraño olor metálico que le mareaba. «Algo va mal», jadeó Sara desde detrás de él. «El aire me está haciendo algo». Peter también lo sintió. Una pesadez en sus extremidades, un nublamiento de sus pensamientos. Mila había comenzado a tambalearse, con los ojos desenfocados. «Tenemos que dar la vuelta», decidió, luchando contra la creciente letargia que amenazaba con abrumarlo. Pero al girarse, encontraron el túnel detrás de ellos bloqueado por una pared de piedra lisa que no había estado allí momentos antes. Duel presionó sus manos contra ella, buscando un mecanismo oculto o un punto débil, pero no encontró nada. «Atrapados», gruñó, la única palabra resumiendo su grave situación. Sin más opción que seguir adelante, continuaron, cada paso requiriendo más esfuerzo que el anterior. El túnel comenzó a descender, llevándolos más profundamente al corazón de la montaña. El calor se volvió casi insoportable, sus ropas pegadas a sus cuerpos empapados de sudor. Justo cuando Peter sintió que no podía dar un paso más, el túnel se abrió abruptamente a una vasta caverna. La transición fue tan repentina que se tambaleó, casi cayendo. La pequeña mano de Mila se aferró a la suya, estabilizándolo. Lo que vieron desafiaba toda explicación. La caverna se extendía ante ellos, tan vasta que sus paredes lejanas se perdían en la sombra. Pero no fue el tamaño lo que los dejó sin palabras. Fue lo que llenaba el espacio. Estructuras se alzaban desde el suelo de la caverna. Edificios de un diseño diferente a todo lo que Peter había visto, construidos de un material que parecía brillar con una luz interior. Una ciudad, respiró Sara, su agotamiento momentáneamente olvidado ante esta maravilla. Una ciudad entera escondida dentro de la montaña. Pero era una ciudad sin sonido, sin movimiento. La estructura se erguía silenciosa y vacía,
como si los habitantes simplemente se hubieran desvanecido, dejando todo intacto. ¿Qué es este lugar?, se preguntó Duel, su voz susurrante de asombro. La respuesta no llegó en palabras, sino en una conciencia repentina que inundó sus mentes. Conocimiento implantado directamente en su conciencia por una inteligencia invisible. Este había sido un refugio construido por seres que habían huido aquí hace mucho tiempo para escapar de algún cataclismo que había amenazado su existencia. Habían creado este mundo oculto, sellado de los peligros exteriores, y habían vivido aquí durante generaciones. Pero algo había salido mal. La misma tecnología que los había sostenido finalmente había fallado, o quizás había sido saboteada. Los habitantes habían muerto o huido, dejando atrás solo su ciudad vacía y los sistemas automatizados que aún funcionaban después de incontables años. El conocimiento se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolos desorientados y conmocionados. ¿Sentisteis eso?, preguntó Peter, necesitando confirmación de que no había imaginado la extraña intrusión mental. Los demás asintieron, igualmente perturbados. Solo Mila parecía no sorprenderse. «Todavía están aquí», dijo simplemente. «No se han ido, solo han cambiado». Antes de que Peter pudiera preguntar a qué se refería, un movimiento llamó su atención. Figuras emergían de las sombras entre los edificios. Seres altos y esbeltos con una piel que brillaba con la misma luminiscencia que las estructuras a su alrededor. Se movían con una gracia fluida, acercándose al pequeño grupo de viajeros sin prisa ni vacilación. Peter instintivamente buscó su arma, pero descubrió que su brazo no respondía a su orden. Los demás parecían igualmente afectados, congelados en su sitio por alguna fuerza invisible. Los seres los rodearon, sus rostros sin rasgos no traicionaban ninguna emoción. Uno se adelantó, su forma pareciendo ondular y cambiar mientras se movía, sin llegar a asentarse en una forma fija. «Traéis la violencia a nuestro santuario», una voz habló directamente en sus mentes. «Vuestros pensamientos están llenos de conflicto, de persecución y evasión». «No tuvimos elección», respondió Peter, sorprendido de poder hablar. «Estamos protegiendo a la niña. Otros la cazan». La atención del ser se desplazó hacia Mila, quien sostuvo su mirada sin miedo. Durante un largo momento, parecieron comunicarse en silencio, de forma muy parecida a como ella lo hacía con Azure. «No eres de este mundo», dijo finalmente el ser, dirigiéndose directamente a Mila. «Ni eres enteramente del tuyo. Estás en el medio». Mila asintió como si esto tuviera perfecto sentido. «Mi padre dijo que éramos viajeros, que nuestra especie había estado viajando entre mundos durante mucho, mucho tiempo». «¿Y estos otros?», inquirió el ser, señalando a Peter, Sara y Duel. «No son de tu especie, pero arriesgan sus vidas para protegerte». «Son mis amigos», dijo Mila simplemente. «Mi familia ahora». El ser pareció considerar esto, su forma cambiando sutilmente. «Familia», repitió, el concepto aparentemente novedoso. «Vínculos no de especie, sino de elección». «Sí», confirmó Mila. «Los vínculos más fuertes». Siguió otro intercambio silencioso, durante el cual los otros seres se acercaron, examinando a los viajeros con lo que parecía ser curiosidad. Azure gruñó en voz baja, pero no hizo ningún movimiento para atacar, sintiendo quizás que la agresión sería inútil contra estas extrañas entidades. Finalmente, el primer ser se dirigió a todos ellos de nuevo. «Hemos existido aquí en aislamiento durante un tiempo más allá de vuestra comprensión. Una vez tuvimos forma física como la vuestra. Ahora somos diferentes, pero recordamos lo que era ser vulnerable, necesitar un santuario». La esperanza se agitó en el pecho de Peter. «Entonces, ¿nos ayudaréis? Os permitiremos el paso a través de nuestro dominio», aclaró el ser. «Más allá se encuentra la tierra que buscáis, donde aquellos que os cazan no pueden seguiros. Pero también ofrecemos una elección». «¿Qué elección?», preguntó Sara con cautela. «Podéis quedaros aquí entre nosotros. Esta ciudad está vacía, pero sus sistemas aún funcionan. Tendríais refugio, sustento, seguridad». La oferta era tentadora, especialmente después de semanas de peligro y privaciones constantes.
Pero algo en el tono del ser hizo que Peter se detuviera. ¿A qué coste?, preguntó, expresando la pregunta que todos estaban pensando. La forma del ser onduló de nuevo, quizás el equivalente a un encogimiento de hombros. Aquellos que se quedan, eventualmente se vuelven como nosotros. El proceso no es doloroso ni rápido, pero es inevitable. Las energías que sostienen este lugar cambian a todos los que habitan aquí durante demasiado tiempo. ¿Cambiarnos cómo?, exigió Dwell. Trascenderíais vuestras formas físicas. Os convertiríais en conciencia de energía, sin las limitaciones de la carne. Algunos lo consideran evolución. Otros podrían llamarlo muerte. La aclaración cayó como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de inquietud a través del grupo. Santuario, pero al costo de su propia humanidad. ¿Y si elegimos continuar?, preguntó Peter. Entonces podréis descansar aquí brevemente, reponer vuestras fuerzas y suministros, y os mostraremos el camino a seguir. Pero sabed que las tierras de más allá, aunque a salvo de vuestros cazadores, tienen sus propios peligros. Realmente, no era una elección. Lo que sea que les esperara más allá de esta ciudad oculta, tenía que ser mejor que una lenta transformación en algo que no fuera humano. Continuaremos, decidió Peter, buscando la confirmación de los demás. Sarah, Dwell asintieron de acuerdo. Incluso Mila, que podría haber encontrado más afinidad con estos extraños seres que con sus protectores humanos, no mostró vacilación en su elección. El ser inclinó lo que parecía ser su cabeza. Como deseéis. Descansad ahora. Cuando estéis listos, se os mostrará el camino. Fieles a su palabra, los seres proveyeron a sus necesidades. Apareció comida, frutas extrañas pero nutritivas y lo que parecían ser proteínas sintetizadas. Agua limpia fluía de fuentes por toda la ciudad. Se les dio acceso a una estructura que servía de vivienda, completa con instalaciones de baño y superficies blandas para dormir. Durante 2 días, descansaron, recuperando sus fuerzas y tratando sus heridas restantes. Los seres mantuvieron su distancia, observando, pero sin interferir. Solo Mila los buscaba, entablando esas comunicaciones silenciosas que la dejaban pensativa pero reacia a compartir lo que se había discutido. En la mañana del tercer día, uno de los seres apareció en su vivienda. «Es la hora», anunció simplemente. «Si todavía deseáis partir». Con su decisión sin cambios, recogieron sus suministros, ahora repuestos con comida y recipientes de agua, incluso ropa nueva más adecuada para el frío que enfrentarían, y siguieron al ser a través de la ciudad silenciosa. Su guía los llevó al otro lado de la caverna, donde un túnel similar al que habían entrado los esperaba. «Esto os llevará a la superficie», explicó el ser. «Más allá se encuentra la tierra de la que habló vuestro compañero, lo que llamáis las tierras silenciosas. ¿Por qué nuestros cazadores no pueden seguirnos allí?», preguntó Sarah, todavía escéptica a pesar de todo lo que habían presenciado. «Las tierras silenciosas existen parcialmente fuera de vuestra realidad», dijo el ser. «Un pliegue en el tejido del espacio creado hace mucho tiempo por el mismo cataclismo que llevó a nuestra especie a buscar refugio aquí. Solo aquellos con ciertos atributos pueden percibir la entrada, y mucho menos atravesarla». «¿Y nosotros tenemos esos atributos?», cuestionó Dwell. La forma del ser cambió en lo que podría haber sido diversión. «La niña los tiene, y a través de ella, vosotros. Su especie existe entre realidades. Es por eso que su sangre es valorada por aquellos que buscan una vida prolongada. Les permite deslizarse entre las grietas de la existencia, engañar a la muerte pasando de lado a posibilidades adyacentes». Esta revelación arrojó una luz aún más perturbadora sobre los perseguidores de Mila. No habían estado buscando una simple longevidad, sino una forma de inmortalidad lograda al deslizarse de una realidad a otra cuando la muerte se acercaba en la suya propia. «¿Podremos regresar si lo necesitamos?», preguntó Peter, pensando en el santuario que dejaban atrás, por peligrosos que pudieran ser sus efectos a largo plazo. «El camino funciona en ambas direcciones», confirmó el ser. «Pero pocos eligen regresar una vez que han experimentado las tierras silenciosas. Tienen un efecto en la conciencia que muchos encuentran preferible a las alternativas». Con esa críptica advertencia,
El ser hizo un gesto hacia el túnel. Id ahora. Y recordad, lo que parece un final a menudo es simplemente una transición. Se despidieron. Mila se demoró más para comulgar una última vez con las extrañas entidades que les habían dado refugio. Luego, con pasos resueltos, entraron en el túnel que los llevaría a la superficie y más allá. A diferencia de su túnel de entrada, este pasaje era fresco y cómodo, el aire fresco y fácil de respirar. Subía constantemente, curvándose suavemente hacia arriba, hacia lo que Peter supuso que era la superficie. Azure lideraba el camino, su pelaje azul casi brillando en la penumbra. Después de lo que parecieron horas de caminata, vieron luz adelante. No la luminiscencia artificial de la ciudad oculta, sino luz natural, aunque extrañamente difusa y teñida de colores que Peter nunca antes había visto en la luz del sol. Emergieron a un paisaje tan alienígena que por un momento solo pudieron quedarse de pie y mirar con asombro. El cielo de arriba no era el azul que habían conocido toda su vida, sino un tapiz cambiante de colores, púrpuras, verdes y tonalidades para las que Peter no tenía nombre. La tierra se extendía ante ellos, colinas onduladas cubiertas de vegetación que parecía pulsar con una luz interior. A lo lejos, lo que parecían ser árboles se alzaban hacia el extraño cielo, sus ramas moviéndose en patrones demasiado regulares para ser causados por el viento. Las tierras silenciosas, respiró Duel, su voz susurrante de asombro. Es real. Dieron sus primeros pasos tentativos en este nuevo mundo, esperando a medias que alguna barrera los repeliera. Pero el suelo se sentía sólido bajo sus pies, el aire respirable aunque extrañamente dulce. Mila se adelantó, sus pasos volviéndose más ligeros, casi danzantes mientras extendía la mano para tocar las plantas luminiscentes que bordeaban su camino. Respondieron a su tacto, inclinándose hacia ella como en un saludo. «Me conoce», dijo, volviéndose hacia ellos con una sonrisa que iluminó su rostro. «Este lugar, reconoce lo que soy». Por primera vez desde que la habían encontrado, Mila parecía verdaderamente en paz. El miedo constante que había ensombrecido sus ojos había desaparecido, reemplazado por un sentido de pertenencia que era casi palpable. Caminaron más adentro de esta extraña nueva tierra, alertas ante cualquier peligro, pero sin encontrar ninguno. El silencio era profundo, pero no opresivo, menos una ausencia de sonido que una presencia de quietud, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Al coronar una colina, vieron edificios en el valle de abajo, estructuras que se mezclaban tan perfectamente con el paisaje que podrían haber crecido en lugar de haber sido construidas. Y había gente, o seres que parecían humanos a primera vista, moviéndose entre las estructuras con la misma gracia fluida que las entidades de la ciudad oculta. ¿Otros como nosotros?, se preguntó Sara. ¿Viajeros que encontraron este lugar? Averiguémoslo, sugirió Peter, guiándolos hacia el asentamiento. Fueron avistados mucho antes de llegar a las afueras de la comunidad. Una especie de comité de bienvenida los encontró a mitad de camino. 3 individuos que, tras una inspección más cercana, resultaron ser de apariencia humana, aunque no del todo en su porte. Había una quietud en ellos, una calma centrada que le recordó a Peter a los seres de la ciudad oculta, aunque estos individuos eran claramente físicos en lugar de energéticos. Bienvenidos, viajeros, los saludó la que iba al frente, una mujer con el pelo veteado de plata y ojos que reflejaban los colores cambiantes del cielo. «Os hemos estado esperando». «¿Esperándonos?», repitió Peter, inmediatamente receloso. «¿Cómo?». La mujer sonrió, la expresión amable y genuina. «Esta tierra habla a quienes pueden escuchar. Nos habló de vuestra llegada, de vuestro viaje, de la niña que protegéis». Volvió su mirada a Mila, su sonrisa profundizándose. «Especialmente tú, pequeña. Eres del Entre, como muchos de nosotros. Has encontrado el camino a casa». Mila se adelantó, estudiando a la mujer con ojos solemnes. «¿Hogar?», repitió, probando la palabra. «Mi padre dijo que buscábamos un hogar cuando vinimos a este mundo. Y ahora lo has encontrado», confirmó la mujer, aunque por una ruta más tortuosa de la que él podría haber planeado. Volvió su atención a Peter, Sara y Duel. «¿Y vosotros 3?
Humanos que elegisteis proteger en lugar de explotar. Algo raro, en verdad. Os habéis ganado un lugar aquí, si deseáis quedaros. ¿Qué es aquí, exactamente?, preguntó Sara, todavía cautelosa a pesar de la cálida bienvenida. ¿Qué es este lugar? Un santuario, respondió la mujer. Un bolsillo de la realidad donde aquellos que existen entre mundos pueden vivir en paz. Algunos lo llaman las tierras silenciosas, otros el pliegue. Nosotros simplemente lo llamamos refugio. ¿Y los cazadores?, insistió Peter, reacio a bajar la guardia por completo. Los que nos perseguían, ¿pueden encontrar este lugar? La mujer negó con la cabeza. Ni siquiera pueden percibir su entrada sin que uno de él entre los guíe. Y nadie aquí lo haría. Estáis a salvo, verdaderamente a salvo, por primera vez desde que comenzasteis vuestro viaje. La promesa de seguridad después de tanto tiempo huyendo y luchando era casi demasiado para comprender. Peter intercambió miradas con Sara y Duel, viendo su propia esperanza cautelosa reflejada en sus ojos. Venid, invitó la mujer, haciendo un gesto hacia el asentamiento. Descansad, comed, conoced a otros que han encontrado su camino hasta aquí. Luego decidid si aquí es donde termina vuestro viaje, o simplemente donde comienza uno nuevo. Siguieron a sus guías hasta el corazón de refugio, recibidos con curiosidad y calidez por sus habitantes. Como se les había prometido, había otros como Mila, de piel azul y con esos distintivos ojos violetas, aunque muchos eran mayores, adultos que quizás habían vivido aquí durante años o incluso generaciones. Se les dio una vivienda, una estructura viva que parecía haber sido cultivada en lugar de construida, sus paredes translúcidas y pulsando débilmente como la vegetación exterior. Se les proporcionó comida, frutas y verduras extrañas pero deliciosas, diferentes a todo lo que habían encontrado antes. Al caer la noche, o lo que pasaba por noche en este reino, un oscurecimiento del cielo a un profundo índigo en lugar de una verdadera oscuridad, se sentaron juntos en una terraza con vistas al asentamiento, procesando todo lo que habían visto y aprendido. Y bien, dijo Peter finalmente, rompiendo el cómodo silencio. ¿Qué pensamos? Parece demasiado bueno para ser verdad, admitió Sara, su escepticismo natural aún no superado del todo. Un santuario perfecto, apareciendo justo cuando más lo necesitábamos. No apareciendo, la corrigió Duel. Siempre estuvo aquí. Simplemente no podíamos encontrarlo sin Mila. Miraron a la niña, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, comulgando en silencio con Azure. El lobo había sido aceptado sin cuestionamientos por los habitantes de refugio, tratado como un igual en lugar de una mascota o una bestia salvaje. ¿Y tú, Mila?, preguntó Peter suavemente. ¿Qué quieres hacer? Ella levantó la vista, sus ojos violetas reflejando las extrañas estrellas que habían comenzado a aparecer en el cielo índigo. Quiero quedarme, dijo simplemente. Me siento bien aquí, como si hubiera estado buscando este lugar sin saberlo. Peter asintió, habiéndolo esperado. La niña había encontrado a su gente, un lugar donde no era cazada ni temida, sino celebrada por lo que era. ¿Cómo podrían negarle eso? ¿Y vosotros?, preguntó, volviéndose hacia Sara y Duel. Este no es vuestro mundo. Tampoco el mío, para el caso. Duel se encogió de hombros. ¿Qué me espera ahí fuera? Más luchas, más sobrevivir día a día. Aquí podría haber paz. La paz suena bien, coincidió Sara en voz baja. Casi he olvidado cómo se siente eso. Peter se reclinó, considerando. Todos habían sido vagabundos antes de encontrar a Mila, marginados a su manera, moviéndose de un lugar a otro, sin pertenecer realmente a ninguna parte. Quizás por eso habían podido percibir la entrada a las tierras silenciosas. Quizás ellos también existían parcialmente sin siquiera saberlo. Entonces nos quedamos, decidió, al menos por ahora. A ver si este lugar es realmente lo que parece. El rostro de Mila se iluminó de alegría, e incluso Azure pareció aprobar, su cola golpeando el suelo en una rara muestra de comportamiento canino. Los días que siguieron fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Aprendieron más sobre refugio y sus habitantes,
Una comunidad diversa de seres de diversas realidades que habían encontrado su camino a este santuario a lo largo de incontables generaciones. Algunos eran como Mila, de piel azul y ojos violetas. Otros parecían humanos pero poseían habilidades que los distinguían. Otros aún eran más alienígenas en apariencia, sus formas extrañas y maravillosas de contemplar. Lo que los unía a todos era un sentido de pertenencia, de haber encontrado su lugar en un multiverso que a menudo los había rechazado o explotado por sus diferencias. En Refugio, esas diferencias se celebraban, incluso se veneraban. Mila floreció en este ambiente. Comenzó a entrenar con otros de su especie, aprendiendo a controlar y expandir las habilidades telepáticas que le habían permitido comunicarse con Azure. El lobo siguió siendo su compañero constante, pero también formó nuevas amistades, particularmente con un grupo de niños que le enseñaron los extraños juegos que jugaban en los campos luminiscentes que rodeaban el asentamiento. Sara encontró su vocación en las artes curativas, estudiando con los hábiles practicantes de Refugio que combinaban la medicina física con técnicas energéticas que bordeaban lo que el mundo exterior podría llamar magia. Su conocimiento de hierbas y remedios naturales fue valorado y ampliado, dándole un sentido de propósito que había extrañado durante mucho tiempo. Duel, para sorpresa de todos, descubrió un talento para la enseñanza. Su experiencia como guerrero lo convirtió en un instructor ideal para los defensores de Refugio, aquellos encargados de mantener las sutiles barreras energéticas que mantenían el santuario oculto de fuerzas hostiles. Encontró satisfacción en transmitir su conocimiento duramente ganado, en preparar a otros para proteger lo que todos habían llegado a valorar. Y Peter observó a su familia improvisada encontrar sus lugares, contento por un tiempo simplemente de descansar, de recuperarse de las heridas, tanto físicas como espirituales, que su viaje les había infligido. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, se encontró cada vez más inquieto. La paz de Refugio era real, el santuario genuino, pero algo lo llamaba desde más allá de sus fronteras. Finalmente confesó sus sentimientos a los demás una noche mientras se reunían en su vivienda compartida, ahora personalizada con objetos que habían creado o que sus nuevos vecinos les habían regalado. «Necesito volver», dijo simplemente. «No permanentemente, pero hay otros ahí fuera como Mila, siendo casados, explotados. También merecen la oportunidad de encontrar este lugar». Sara lo estudió pensativamente. «¿Quieres ser un guía?», dijo. «Para traer a otros a Refugio». Peter asintió. «Algo así. Ahora que conozco el camino, no puedo simplemente quedarme aquí a salvo mientras otros sufren». Duel gruñó en señal de comprensión. «El corazón de un guerrero nunca descansa de verdad», observó. «Ni siquiera en el paraíso». La reacción de Mila era lo que más preocupaba a Peter. ¿Vería su deseo de irse como un abandono? Pero la niña lo sorprendió, como solía hacer. «Deberías ir», dijo con la simple franqueza que la caracterizaba. «Encuentra a otros como yo. Tráelos a casa». Su uso de la palabra hogar para describir Refugio cimentó la decisión de Peter. Este era su hogar ahora, verdadera y completamente. Su papel en el viaje de ella estaba completo. Pero quizás su propio viaje apenas comenzaba. Los líderes de Refugio entendieron su decisión y lo apoyaron. Le proporcionaron conocimientos y herramientas que lo ayudarían a identificar a otros del Entre y a guiarlos de manera segura al santuario. También le dieron un amuleto, un pequeño cristal que le permitiría percibir la entrada a las tierras silenciosas sin necesidad de que uno del Entre lo guiara. El día de su partida, su pequeña familia se reunió en la frontera de Refugio para despedirse. Sara lo abrazó con fuerza, susurrando: «No te vayas por mucho tiempo. Este también es tu hogar, ¿te des cuenta o no?». Duel le agarró el antebrazo con el saludo de guerrero que habían compartido desde sus primeros días juntos. «Lucha bien», dijo simplemente, «y regresa cuando puedas». Mila fue la última en acercarse. Había crecido en los meses que habían pasado en Refugio, no solo físicamente, sino en confianza y presencia. Le tendió un pequeño objeto, un colgante hecho del mismo material luminiscente que muchas de las estructuras de Refugio. «Para que siempre puedas encontrar el camino de regreso a nosotros», explicó mientras se lo colocaba alrededor del cuello. Peter se arrodilló para abrazarla,
a esta niña que había cambiado el curso de su vida de manera tan profunda. Siempre volveré, prometió. Sois mi familia, todos vosotros. Con una última despedida, se dio la vuelta y cruzó la frontera de refugio, de regreso al mundo que habían dejado atrás. El paisaje cambió a su alrededor, los colores vibrantes y la luz viva de las tierras silenciosas desvaneciéndose en la realidad más familiar, aunque más dura, que había conocido antes. Pero llevaba refugio con él, en sus recuerdos, en el cristal y el colgante que llevaba, y en el conocimiento de que en algún lugar más allá del velo de la percepción ordinaria, existía un verdadero santuario. Un lugar donde aquellos que existían entre podían encontrar paz, aceptación y comunidad. Y él encontraría a otros que necesitaran ese santuario. Los guiaría como él había sido guiado, hasta que todos los que merecían un hogar pudieran encontrar uno. Detrás de él, aunque ya no podía verlo, Refugio continuó prosperando. Sara curaba a los enfermos y heridos. Duel entrenaba a nuevos defensores. Azure vigilaba el asentamiento desde las colinas de arriba, y Mila, la niña cuya súplica susurrada lo había iniciado todo, crecía en sabiduría y poder, preparándose para el día en que ella también podría aventurarse a guiar a otros a casa. Porque al final, ese fue el mayor regalo que habían descubierto en su viaje. No solo un lugar de seguridad, sino un propósito. Una forma de transformar su propio sufrimiento en salvación para otros. Una oportunidad de dar sentido al caos de la existencia. Y en un universo de posibilidades infinitas, no había mayor tesoro que ese. Y así, la misión de Peter apenas comienza, llevando la luz de refugio a los rincones más oscuros del multiverso. Si te ha gustado esta historia y quieres acompañarnos en más viajes hacia lo desconocido, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna aventura. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando nuevos mundos.